Proporcionalidad directa. Para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una, la otra tiene que aumentar. O bien, también si disminuimos una, la otra tiene que disminuir. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos que una paleta cuesta 3 pesos. Por 2 paletas serían 6 pesos. 3 paletas por 9 pesos y 4 paletas por 12 pesos. En este ejemplo hablamos de proporcionalidad porque entre menor sea la cantidad de paletas, menor será la cantidad de dinero. Y entre mayor sea la cantidad de paletas, mayor será la cantidad de dinero. Y como podemos observar, 2 es el doble del 1 y el 6 es el doble del 3. Por eso lleva una proporción. Haremos la gráfica a continuación. En el eje de las X colocaremos el número de paletas y en el eje de las Y la cantidad de dinero. Por una paleta son 3 pesos. Por 2 paletas son 6 pesos. Por 3 paletas 9 pesos y por 4 paletas 12 pesos. Al unir los puntos podemos notar que nos queda una diagonal, la cual es una de las características de las gráficas de proporcionalidad directa que quedan en diagonal. Veamos otro ejemplo. ¿Crecen y decrecen en la misma proporción? En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si por 1 litro de gasolina se recorren 5 kilómetros, por 2 litros de gasolina recorreremos 10 kilómetros. 2 es el doble de 1 y 10 es el doble de 5. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Con 4 litros se recorren 20 kilómetros. Si dividimos 4 entre 2, el resultado es 2. Y si dividimos 20 entre 2, el resultado es 10. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Veamos la gráfica para comprobar que estamos hablando de proporcionalidad directa. En el eje de las X colocamos los litros de gasolina y en el eje de las Y los kilómetros a recorrer. Por 1 litro de gasolina recorremos 5 kilómetros. Por 2 recorremos 10 kilómetros. Por 3 litros 15 kilómetros y por 4 litros 20 kilómetros. Al unir los puntos podemos notar que cumple con la característica que se hace una diagonal. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una tabla que representa los lados de un cuadrado y del lado derecho el perímetro. Por un lado de un cuadrado son 4 centímetros, por 2 son 8 centímetros, en 3 son 12, en 4 son 16 y en 9 son 36. Como podemos observar, también se comporta de manera proporcional, porque al aumentar los lados va aumentando el perímetro. Al dividir el número de la derecha entre el número de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Veamos, 4 entre 1 es 4. Lo coloco de este lado para 4 entre 1 es 4. 8 entre 2 es 4. 12 entre 3 es 4. Y 16 entre 4 es 4. Y 36 entre 9 es 4.
Como podemos observar, hablamos de proporcionalidad directa porque en todos los casos obtenemos el mismo resultado. Veamos otro ejemplo. En esta tabla tenemos del lado izquierdo la estatura de los jóvenes y del lado derecho la edad. ¿Se tratará de una tabla de proporcionalidad directa? Exacto. No. ¿Por qué? Porque el doble de 18 sí es 36, pero el doble de 1.85 no es 1.60, es 3. Con esto nos podemos dar cuenta que no hay una proporcionalidad directa, por lo que esta tabla no es de proporcionalidad directa. Veamos la tabla de abajo. Del lado izquierdo tenemos los gramos de harina para pastel y del lado derecho el número de personas. Por 6 personas son 300 gramos, por 7 personas son 350, por 9 personas son 450. ¿Crees que se trate de una tabla de proporcionalidad directa? Exacto. A simple vista nos podemos dar cuenta que se comporta de manera proporcional porque va aumentando de 50 en 50. Por 6 personas usamos 300 gramos de harina. Por 7 personas se aumentan otros 50 gramos, que serían 350. Y del 7 se brinca hasta el 9. Si por 7 son 350, por 9 son 450. Y así sucesivamente. Para poder comprobarlo, dividimos el número de la izquierda entre el número de la derecha. Sería 300 entre 6 son 50, 350 entre 7 son 50, 450 entre 9 son 50, 650 entre 13 es 50 y 800 entre 16 es 50. Al dividir los datos de la primera columna entre los datos de la segunda columna, obtenemos el mismo resultado, que es 50. Con ello podemos comprobar que se trata de una tabla de proporcionalidad directa.